Phil Kennedy. Este caso a mí me parece súper chiva, súper interesante. Por algo, es un señor que estudia medicina, saca especialidad y luego saca un doctorado en investigación médica. Él es un neurólogo irlandés. Este señor tenía mucho interés pues, en desarrollar algo para las personas que tenían parálisis total. Cuando hablo parálisis total, es de que no pueden ni siquiera mover los músculos de la boca. Están postrados en una cama y que responden con parpadeos, con respuestas sí, no. Él tenía interés en que estas personas pudieran comunicarse. Entonces, como neurólogo, pues estudió el cerebro, empezó a hacer experimentos o tratamientos relativamente exitosos en personas en esta condición, donde les ponía un electrodo en el cerebro y con base en el electrodo le decía a la persona, bueno, piense que mueve la mano derecha y lograban eso mapearlo a un cursor que se mueve de izquierda a derecha para marcar letras. Entonces, pues, y eso era muy chiva. Una persona en esa condición donde ya solo se puede comunicar por parpadeos, ya pasar a mover un cursor, era un avance bastante considerable. Él siguió desarrollando sus experimentos, tuvo 2 pacientes más en esa condición. Uno de los pacientes eh, nunca le cicatrizó la incisión, entonces tuvo que sacársela, entonces no pudo obtener datos de ahí, y el otro se desmejoró y no se pudo medir si era efectivo. Entonces había una situación donde no tenía pacientes a cuales pues realizarles el procedimiento. Además de eso, él dependía de financiamiento, que son los conocidos como grants en Estados Unidos, perdió financiamiento y para rematarlo perdió la aprobación en la FDA. Estados Unidos está invirtiendo en este asunto de los electrodos en el cerebro, pero no tenían interés en la línea de darles a la persona capacidad de comunicación. Tenían más interés en que si la persona tenía un problema de movilidad, por ejemplo, no podía mover un brazo, hacer un implante cerebral para que ganara movilidad en esa extremidad. Eso es un problema más sencillo porque en problemas de movilidad más sencillo, en ciertos casos, hay casos complejos, pero típicamente involucran menos señales de nervios que hablar. Nosotros cuando hablamos son de 100 a 200 músculos los que involucran. Entonces es algo que es realmente complejo. Él creía mucho en su investigación e hizo esto que está acá. Se fue a Belice, pagó $25,000 a un neurocirujano en Belice, le dijo, este es mi dispositivo, implánteme. Y no fue cuento, se lo implantó y tuvo consecuencias severas que incluso le dio repercusiones con las que tendrá que lidiar el resto de su vida. Por ejemplo, tiene quedó con la mitad de la cara paralizada. A la hora de la extracción hubo pues una complicación. Esto se puede analizar desde varias perspectivas. La primera es, no sé qué pensarán ustedes, Aarón, ¿es moral lo que él hizo? ¿Considera que lo que él hizo es moral o inmoral? Él no tenía ninguna condición médica y se implantó innecesariamente un dispositivo en el cerebro que pone en riesgo su vida. ¿Qué dice, Aarón? Aarón, hola. Creo que Aarón no está. Muy ¿Me bien. Ahora sí, escucha, ahora profe? sí. Ajá. Sí, sorry, estaba en mute. Creo que es una pregunta un poco difícil, profe. Em, no sé, tal vez pensando que cada quien es dueño de su propia vida, no está tan inmoral. Si lo hubiera hecho tal vez sin avisarle a alguien más, en otro paciente, ahí sí creo que es un poco bastante inmoral. No sé. Muy bien. Acordate que nosotros tenemos la ética y la moral. La ética es el estudio de la moral y Exacto. la moral es pues, las reglas que efectivamente están en la sociedad.
Entonces, te digo, él luego fue a reportar sus resultados y mucha gente decía que no apoyaban eso, que era pues una irresponsabilidad. Además, de eso que vos mencionás, él tuvo unas complicaciones inesperadas después de la cirugía y que incluso llegó a preocupar al médico que lo operó. Resulta que no se recuperaba, no podía hablar, no Ujú. podía comunicarse y pensaron que iba a quedar así. Llamó ese médico a la prometida en Estados Unidos y le dijo, vieras qué torta, no está levantando, no está levantando. Y ella lo que le dijo en la entrevista, vi con muy poca empatía fue, yo le dije que no lo hiciera y no hizo caso. Igual se fue a implantar el asunto. Yo de mi parte considero que es admirable. Imagínense lo que es tener una creencia en un tratamiento suyo que usted cree tan fielmente en eso que no tiene a nadie más, de voy yo, de taladro en la cabeza y métame esa carajada ahí. Pero veamos un poquillo de las afirmaciones que este señor hizo en la entrevista que yo vi que le realizaron. Scientists have to be individuals. You can do science by committee. The US was to build by individuals, not committees. Porque él cuando se refiere a esto son los comités de ética de investigación científica, que un comité de ética te niega el experimento, listo, ya no hay nada que hacer. Vamos a ver, hay un paper también interesante que está en las lecturas, que es de las personas, ustedes han oído esta historia de que cuando usted tiene un evento que le gusta mucho, usted ve el tiempo pasar más lento. ¿Lo has oído, Gabriel? Gabriel Barbosa. Ah, no, No, pero creo que a mí me tocó ese paper porque me parece que el nombrecito me suena a lo que me tocó. eso es de que cuando las personas dicen, y vi pasar toda mi vida justo en ese instante, justo en el instante antes de chocar, yo vi pasar toda mi vida. Yo no sé usted, pero para ver pasar toda la vida Ah, como que no, uno sí, ese requiere sí. más tiempillo, ¿verdad? Ese sí lo escuchaba, sí, sí. Entonces existe esa afirmación y esto va asociado a lo del comité de ética porque yo creo que hoy ese experimento no pasa a un comité de ética. Lo que se le ocurrió a la persona es, bueno, hagamos algo, usted va a tener en su mano un reloj que va a ir pasando números y lo vamos a tirar de un bungee y en lo que usted va a ir para abajo, si es de que el tiempo se dilata, usted va a poder captar más información que normalmente y resulta que no, es pura percepción. Es un experimento interesantísimo, lo que me da gracia es un comité de ética diciendo, sí, tírelos de un bungee, ¿verdad? Esas son complicaciones reales. Este señor tuvo problemas con los comités, entonces comités de éticas por eso los ataca abiertamente. Me hizo mucha gracia. I think people overrate brain surgery as being terribly dangerous. Yo creo que sí. Yo creo que eso tiene una justificación, pero bueno, él se sometió al procedimiento y él afirma que en el futuro vamos a poder comunicar nuestros cerebros con maquinaria. Para que se hagan una idea,